por no decirle aterrador, querido Pedro Tello. Muy buenos días, ¿cómo estás? Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Fíjate que se trata de una noticia no solamente buena, sino también interesante y al mismo tiempo oportuna, pero agrego solamente como último concepto, insuficiente. ¿Por qué es interesante y oportuna? Bueno, lo es porque, como bien lo ha señalado Luis, el hecho de que 500,000 de empresas micro, pequeñas y medianas, de acuerdo a lo señalado por Canacintra el día de ayer, esté ya en este momento en una condición de insolvencia de pagos, es decir, no tiene capacidad para pagar créditos, ni la renta, ni a sus proveedores, ni a sus trabajadores. Eso significa que una parte importante de la planta productiva nacional enfrenta ya un riesgo severo, ni siquiera pequeño, sino severo de cierre. Y el hecho de que además de esas 500,000 que están en problemas de insolvencia de pagos, se agregue 250,000 de empresas más que ya cerraron definitivamente porque no generaban ingresos, no tenían capacidad de pago y tampoco veían la posibilidad de poder soportar algún día más, así sea a la espera de que se reabran sus actividades, bueno, pues significa que estamos frente a una condición económica francamente de emergencia en lo que la planta productiva nacional se refiere. ¿Y por qué es entonces un programa de la ampliación de un mes para negociar el congelamiento de los créditos a empresas y familias? ¿Por qué es un anuncio oportuno? Bueno, lo es porque en los términos bajo los cuales se anunció originalmente, se decía que si usted tenía un crédito vigente hasta el 28 de febrero pasado, tendría de plazo hasta el pasado 26 de junio para sentarse con su banco comercial, con la banca de desarrollo o con la entidad de ahorro y crédito popular para negociar un congelamiento temporal de manera parcial o total por entre 4 y hasta 6 meses para el pago del capital y los intereses, de tal forma que usted le daban un tanque de oxígeno que le podía durar de 4 a 6 meses hasta en tanto se regularizara la situación de la economía mexicana, volviera usted a su actividad normal y pudiera restablecer el pago de los créditos de vivienda, de consumo o de corte empresarial. Pero el programa que venció, que terminaba prácticamente el pasado viernes, se anuncia que se aplaza por un mes más hasta finales de julio el tiempo que usted tendrá para sentarse con su banco para renegociar los términos de pago y obtener una prórroga de 4 a 6, o un periodo de gracia de 4 a 6 meses para volver a reiniciar los pagos de intereses y de capital parcial o totalmente. Y ese me parece que es una buena noticia para las empresas y para las familias que enfrentan problemas muy serios unos y otros de caída en sus ingresos. Pero ¿por qué digo que es insuficiente, Luis Auditorio? Lo es porque finalmente el propio presidente de Canacintra ayer lo señaló muy bien. El gobierno federal dejó solos a las empresas y a buena parte de los hogares, y además de dejarlos solos sin apoyos adicionales como ocurre en otros países, en el caso de las empresas les está poniendo obstáculos de fiscalización que terminan por abrumar y por asfixiar la operación de aquellas empresas que apenas empiezan nuevamente a reabrir sus actividades. Así que estamos frente a un programa que sin duda alguna va a beneficiar a un importante número de empresas y de familias en forma adicional, pero que en la medida en la que sigue siendo una medida aislada, difícilmente va a tener un impacto favorable, como sí lo tiene en otros países el conjunto de estrategias que los gobiernos a escala federal y a escala local han decidido emprender para el rescate de sus empresas y para conservar por lo menos el poder adquisitivo de las familias, Luis. Pues ahí el tema, Pedro, lo señalas muy bien, es insuficiente también, es buena, es una buena noticia, pero a final de cuentas insuficiente, Pedro. Oye, quisiera pedirte algún comentario sobre estos datos que dábamos de Canacintra. Veo hoy ahí la nota por declaraciones que da la misma Canacintra, pues es preocupante a más no poder, o sea, 250,000 negocios bye, 500,000 pymes en insolvencia con riesgo de quiebre, pues
Pues sí, obviamente queda sin el apoyo necesario la iniciativa privada y por si esto fuera poco, pues ahí el miedo, uno, de la incertidumbre, cuando esto puede ir mejorando y dos, de que peor puede salir peor si hay un rebrote, Pedro. En efecto, Luis, a ver, vamos a hacer cuentas muy rápidamente. Si 250,000 empresas ya cerraron definitivamente de acuerdo con la información de Canacintra y agregamos de las 500,000 que se encuentran ya en este momento en condición de insolvencia de pagos, si suponemos que la mitad de este medio millón logra de alguna forma resolver su problema de insolvencia de pagos y asumimos que 250,000 de ellas van a cerrar, pues entonces estaríamos hablando de que al cierre de este año, Luis, estaríamos perdiendo 500,000 de empresas micro, pequeñas y medianas. Si multiplicamos por 5 trabajadores, poniéndolo así muy bajito, el total de puestos de trabajo que se perderían con el cierre de ese 500,000 de empresas, estaríamos hablando de que al cierre del 2020 perderíamos 2.5 millones de empleos en el sector formal de la economía y solo en el sector industrial. Habría que agregar lo que ocurrirá en el sector servicios, en el sector comercial y en la actividad agropecuaria en México. El impacto, Luis, auditorio, ya en este momento de la pandemia, de las medidas de contención y de la desaceleración y estancamiento que traíamos antes de la pandemia es ya mayúsculo y lo será más si mantenemos esta idea de que cada quien tiene que rascarse con sus propias uñas, sea empresa o sea familia. Gracias, querido Pedro. Te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son? Estoy en Twitter, en @Petello Villagrán. Que sea un buen martes para todos.